Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de La Mecedora. Hace unas semanas, Ceuta vivía una avalancha de inmigrantes que hizo sonar todas las alarmas. Marruecos cumplía sus amenazas tras el tratamiento médico en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Hoy en La Mecedora recordaremos unos hechos que marcaron, marcan y marcarán nuestra historia. Pasado, presente y futuro. Conoceremos cuál es la verdadera historia de cómo España abandonó el Sáhara. Todo lo que os voy a contar está basado en documentación oficial abierta al público, documentos desclasificados y declaraciones en sede parlamentaria. Nada es ficción. Todo ello no muy conocido por la mayoría de nosotros y sin duda liado por intereses de unos y otros. Comenzamos. No os vayáis, que después de terminar el programa entenderéis mejor muchas noticias actuales. La presencia española en la costa occidental africana se remonta a la segunda mitad del siglo XV, cuando en 1474 Castilla fundó el emplazamiento de Santa Cruz del Mar Pequeña. A partir de ese momento y a lo largo de los siglos se desarrollaron diferentes expediciones, acuerdos e iniciativas que desembocaron en la Conferencia de Berlín en 1885, cuando en plena carrera colonial de los países europeos, España hace valer sus derechos de ocupación sobre la zona entre el Cabo Bujador y el Cabo Blanco. Poco a poco y mediante acuerdos con las diferentes tribus, España consolidó sus posesiones y fronteras en los territorios saharianos, donde nunca, y eso será muy importante posteriormente, tuvieron ningún tipo de autoridad los sultanes marroquíes. Entre 1934 y 1936 España completaba la ocupación total del territorio. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de la ONU, esta impulsó un proceso de descolonización de los países africanos. En 1946, los territorios de Ifni y el Sáhara español formaban la llamada África Occidental Española. Será a partir de 1947, con el descubrimiento del mayor yacimiento de fosfatos del mundo, cuando el Sáhara empiece a tener importancia económica. En 1956 se reconocía la independencia de Marruecos y se entregaba el protectorado norte español, no así la zona del Cabo Yubi, al norte del Sáhara, la cual se consideraba necesaria para protegerlo y tampoco estaban muy claros sus límites. En ese momento el nuevo rey de Marruecos asumía la teoría reivindicativa del Gran Marruecos, en la que mezclaría territorios que sí podían tener alguna justificación con otros que eran históricamente insostenibles, como era el caso del Sáhara español. Marruecos iniciaba sus acciones reivindicativas por Ifni y el 23 de noviembre de 1957 comenzaban los ataques a los puestos españoles. La guerra había comenzado y duraría hasta 1958. El 1 de abril de 1958 se firman los acuerdos de Cintra entre los gobiernos español y marroquí, por los cuales se entregaba a Marruecos la zona de Cabo Yubi, al norte del Sáhara español, excluyéndose el enclave de Sidi Ifni, que se entregaría en 1969. A la finalización de la guerra de Ifni, el gobierno español decidió convertir en provincias los territorios del África Occidental Española. En 1966, Naciones Unidas reconocía el derecho inalienable del pueblo del Sáhara español a la autodeterminación. Este derecho se reflejará en diferentes documentos de la Asamblea General a lo largo de los años. En 1967 España autorizaba la Yemaá, o Asamblea General, una especie de parlamento regional con la idea de dar cierta autonomía, pero la corrupción de determinados jefes de tribu, que se enriquecieron con los subsidios españoles y el contrabando con Marruecos, hizo que creciera un profundo malestar en la población. Entre algunas élites de jóvenes de nivel cultural alto y clase media, se quería algo de autonomía interna que permitiera la conservación de la identidad saharaui, al tiempo que se mantuvieran vínculos con España que les protegieran de los afanes anexionistas de países vecinos, sobre todo Marruecos. Así nacía el 18 de diciembre de 1969
el movimiento de vanguardia para la liberación del Sáhara, antecedente inmediato de lo que posteriormente sería el Frente Polisario. En la administración española se seguía sin tener las cosas muy claras. Aunque se había aceptado la resolución 2354 de la Asamblea General de la ONU, en la que se proclamaba la autodeterminación del Sáhara mediante un referéndum, no se daban pasos convincentes y si sumamos la cesión a Marruecos del territorio de Ifni en 1969, se sembraba cierta desconfianza sobre un futuro independiente avalado política y militarmente por España. El líder del movimiento de vanguardia para la liberación del Sáhara, Bashir Mohamed, conocido por el Bashiri, denunciaba la situación del Sáhara ante las autoridades españolas y comenzaban acciones de protesta. A principios de mayo de 1973 se funda el Frente Popular de Liberación de Saguiya Hamra y Río de Oro, el Frente Polisario, con un ideario socialista y panárabe basado en la lucha armada, tomando como modelo la Revolución Argelina. Es decir, entraban en la órbita de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. El primer secretario general provisional del Frente Polisario y posterior jefe militar sería Brahim Ghali. Ghali había nacido en el Sáhara español, en la ciudad de Asmara, y había pertenecido a la agrupación de tropas nómadas y a la policía territorial hasta su expulsión, detención y encarcelamiento por parte de las autoridades españolas por su implicación en los sucesos de Jatarrambla de 1970. Luego, después de diferentes trabajos, fue otra vez detenido y una vez puesto en libertad acabó exiliándose en Mauritania. El 20 de mayo del 73 se produce la primera acción armada del Frente Polisario. Una partida guerrillera dirigida por Brahim Ghali atacó un puesto de policía, un pozo a 5 kilómetros de la frontera con Marruecos, guarnecido solo por 4 policías nativos. Aunque fue una acción mínima y de poca entidad, tuvo mucha repercusión al suponer el paso a la acción del Frente Polisario como un ejército de liberación. Durante los 2 años siguientes y hasta nuestra salida, y partiendo de Mauritania y Argelia y con apoyos de la Libia de Gaddafi y la Argelia del socialista Boumedienne, el Polisario multiplicó los ataques contra puestos y patrullas españolas, causando una decena de muertos. El 9 de mayo de 1975, 52 soldados nativos, que formaban parte de 2 patrullas del grupo de tropas nómadas del ejército, desertaron pasándose al Polisario. Capturaron a sus mandos y a 14 soldados españoles, asesinando a otro de ellos. Durante 4 meses, los españoles sufrieron un durísimo cautiverio, siendo sometidos a palizas, simulación de fusilamientos y todo tipo de vejaciones. Finalmente, fueron liberados en Tinduf. Durante 13 años, entre 1973 y 1986, el Frente Polisario llevó a cabo 289 atentados terroristas contra ciudadanos españoles, principalmente trabajadores de las minas de fosfatos de Fort Bucra, pescadores de Canarias, Galicia, País Vasco y Andalucía, que faenaban en aguas del Banco Sahariano. Decenas de españoles, cerca de 300, según los cálculos de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, fueron asesinados, heridos o secuestrados. Hassan II, debilitado interiormente al sufrir un par de atentados, intentaba desviar la atención buscando la anexión del Sáhara como fuera, e intenta atraerse al Polisario infiltrando agentes en el Sáhara español y monta a finales de 1974, con nativos de sectores de las tropas españolas, lo que llamará el Frente de Liberación y Unidad del Sáhara, el FLU, que iniciará acciones de desgaste utilizando también la táctica del golpear y huir. Estas partidas, que se infiltraron en el territorio español, fueron también las responsables de los numerosos campos minados que se colocaron en las pistas de desierto y que produjeron varias bajas a los españoles. También iniciaron una campaña de atentados terroristas con el fin de minar la moral de los españoles, atacando objetivos indiscriminados. El 22 de enero del 75 hicieron explosión casi simultáneamente 3 bombas en la capital de Aaiún, con un saldo de 37 heridos. España tenía que vérselas, por un lado, con el Frente Polisario y por otro, con las incursiones marroquíes.